¿Cuál es el origen del universo? ¿De dónde viene el ser humano? ¿De dónde surge la vida? En el vídeo anterior os traje un poco la respuesta a estas preguntas que hacían dos filósofos presocráticos griegos del siglo VII a.C., pero en este, pues mira, me apetecía traer dos teorías contemporáneas que van a ser el creacionismo y el darwinismo. Pero, ¿cuál es realmente cierta? ¿Cuál podemos decir que sea verdad? ¿En qué nos basamos para saber si una de estas dos teorías es cierta o no? Pues vamos a verlo. Por cierto, bienvenidos a la clase de filosofía. Pues, ¿qué es una teoría creacionista? El creacionismo es una teoría sobre el origen de la Tierra, o sobre el origen de la vida. Las teorías creacionistas lo que vienen a decir es que el origen del mundo y del universo y del ser humano es por obra de un dios o de una divinidad. Hoy en día la teoría creacionista más expandida es la que está relacionada con el cristianismo. Es decir, la teoría creacionista del cristianismo es la que defiende que el origen de la vida y del universo, como lo conocemos hoy en día, es por obra de Dios. Aquellos que defienden el cristianismo o la tesis del creacionismo cristiano, lo que viene a defender es que, según como se cuenta en la Biblia, Dios creó el mundo en 7 días, luego creó a Adán y a Eva, y de Adán y de Eva pues venimos el resto de seres humanos. Este vendría a ser un poco, a bote pronto, lo que sería la explicación creacionista del origen de la vida en la Tierra. Este tipo de explicaciones en filosofía se conoce como fundamentalismo. Una teoría fundamentalista se basa en que todas las premisas que tú puedas tener sobre un argumento descansan bajo la última premisa o la primera, que viene a ser semejante, que es la de Dios existe. Cuando alguien defiende la teoría creacionista, está defendiendo de forma necesaria la existencia de Dios. O dicho de otra manera, viene a decir que esta sentencia de Dios existe es verdad. Pero, ¿qué quiere decir esto de que esto sea verdad? Immanuel Kant, un filósofo prusiano-alemán del siglo XVIII, conocido en su barrio como el Chino, escribió un libro en 1781 llamado Kritik der reinen Vernunft, o lo que vendría a ser en castellano de pueblo, Crítica de la razón pura. En este libro, Kant examina lo que serían los límites de lo que podemos saber, o dicho de alguna manera, cómo podemos saber o decir si algo es verdad o no, o cuáles son los límites de aquello que denominamos un conocimiento y que por cierta necesidad, por lo tanto, sea un conocimiento válido, cierto, ergo, verdadero. Pues Kant, en este libro, acabará afirmando que lo único que podemos decir sobre esta sentencia, de que Dios existe, es que no podemos afirmar su verdad. Es decir, jamás podremos decir que la sentencia Dios existe es verdadera. ¿Por qué? Porque para decir que algo es verdadero tenemos que poder encontrar aquello que estamos afirmando en el mundo. Tenemos que encontrarlo de alguna manera en algún tiempo y en algún espacio. Porque por necesidad todo aquello que sea verdadero y que podamos afirmar estará contenido bajo estas características. Con ello, lo que dirá Kant es que lo único que podemos afirmar sobre la existencia de Dios es nuestra fe hacia su propia existencia. Efectivamente, Kant dirá que la fe es aquella creencia que tenemos arraigada y que consideramos verdadera, pero que no podemos demostrar o observar en una realidad dentro de un espacio y de un tiempo. Pero lo curioso de esto es que lo está diciendo una persona que es altamente creyente. Kant era una persona muy religiosa y creía en Dios. Así que no era un argumento de una persona súper atea que no creía y decía, no, que Dios no existe y lo voy a demostrar. Kant realmente creía en Dios, pero su búsqueda de la verdad era más alta quizá que su necesidad de creer en Dios. Entonces fue como unos 90 años después, a principios del siglo XIX, Charles Darwin escribió en 1859 un libro que conocemos como El origen de las especies. En este libro Darwin introdujo lo que conocemos hoy en día como la teoría de la evolución, o evolucionismo, o darwinismo. La teoría darwinista o evolucionista lo que vendría a defender, los que la defienden, es el hecho de que toda vida surge de organismos simples que a partir de los años, o de los millones de años, o miles de años,
han ido generando una descendencia y de que esta descendencia ha ido sufriendo cambios aleatorios hasta llegar al punto en el que estamos hoy en día, que seríamos los seres humanos y el resto de animales y seres vivos. Y ya está, tenemos verdad, tenemos ciencia. ¿Por qué? Porque los animales y las cosas son demostrables. Podemos ver el cambio y podemos constatar esta evolución. Pues espera, ¿o no? Bueno, la teoría científica o el cientificismo de la teoría darwiniana está muy al alza hoy en día, pero Karl Popper, este señor, Karl Popper, un filósofo o pensador científico de austriaco / inglés, escribió un libro en 1976 titulado Búsqueda sin término. En este libro venía a decir que la teoría de Darwin o el evolucionismo o el darwinismo es una teoría que a día de hoy nos es muy útil como alternativa y como opción a teorías creacionistas que no satisfacen al mundo de la ciencia, pero que hay que tener en cuenta que el evolucionismo no es falsable. ¿Qué quiere decir esto de falsable? Popper crea esta idea de la falsabilidad. Es el hecho de decir que para que una teoría científica sea válida, tiene que ser falsable. O lo que quiere decir de otra manera, que sea demostrable. Es decir, si todos los objetos pesados caen, o todo objeto que tenga una materia es pesado y por lo tanto cae, entonces yo para demostrar esto tengo que coger un objeto y ver que caiga. Si no cae, estaré demostrando que la teoría es falsa. Si cae, quiere decir, por lo tanto, que es falsable, que yo puedo demostrar que realmente no lo es, que no es falsa, porque todos los objetos pues caen. ¿Qué pasa con el evolucionismo entonces? Pues que la evolución no es falsable. No podemos coger, según Popper, un ser vivo y esperar a ver una evolución, a ver un cambio de especie. No podemos coger a un mono o a un chimpancé o a un simio y observar hasta ver que evolucione a un ser humano. Por lo tanto, la idea de que el ser humano proviene de algún tipo de simio no es falsable. Con esto Popper no quiere decir que la teoría no sea útil o que en algún momento se pueda demostrar, pero sí que viene a decir que esta teoría, que está considerada científica, pues tiene ciertas lagunas de rigor científico. Por lo tanto, no debe considerarse ciencia, sino metafísica. ¿Qué sucede entonces? Si el darwinismo no es falsable, no la podemos considerar, según Popper, una teoría científica, ¿qué nos queda? Pues Kant dirá otra vez que sobre la teoría de la evolución, teoría que él desconocía totalmente, solo podemos decir o solo podemos sostener una posición de fe. Esta posición hoy en día habrá quien la niegue total y absolutamente porque hay supuestos estudios científicos que demuestran la teoría de la evolución. Pero hay que hacer cierto hincapié o tiene cierto interés en el ver que yo, aunque me considere darwinista, yo jamás, como ciudadano normal, voy a tener pruebas o voy a poder demostrar la evolución por mis medios. Obviamente. Así que yo como ciudadano normal solo puedo tener fe en aquello que están diciendo los científicos en una supuesta validación de esta teoría darwinista. Y lo mismo sucede con el caso del creacionismo. Cualquier ciudadano de a pie no puede demostrar o falsar la existencia de Dios. Solamente puede tener fe en lo que digan las Sagradas Escrituras o los altos cargos eclesiásticos. Entonces esto nos abre cuestiones nuevas sobre nuestro propio conocimiento y sobre nuestro propio posicionamiento a la hora de aceptar o unas teorías o otras. Y con esto me gustaría cerrar un poco el vídeo, que es haciéndoos esta pregunta. De todo aquello que consideramos nuestro propio conocimiento, de todo aquello que consideramos que es cierto en el mundo, ¿cuánto de todo este conocimiento estamos seguros de que es totalmente verdad? Y esto es una cuestión filosófica muy importante y al mismo tiempo muy interesante, porque si seguimos el rigor kantiano de que todo aquello que sea verdad tiene que poder ser constatable en un espacio y en un tiempo, nos daremos cuenta de que el 90% de las cosas que pensamos, que afirmamos a lo largo del día y un alto porcentaje de las cosas que consideramos válidas y ciertas, si las sometemos a este rigor nos daremos cuenta de que no lo son. Y bueno, quería dejaros con esta reflexión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, tenéis la opción de darle
un precioso like, que realmente no sirven para nada los likes, ¿no? Pero a mí me gusta y me ayudan a seguir haciendo esto, que realmente cuesta un montón. Es un montón de trabajo. Pero bueno, qué mal. Si os ha gustado, pues eso, dadle un like, y si queréis más vídeos de filosofía, suscribiros al canal y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.